Buenas gallátidos y bien llegados a un programa más a la Casa de Pandora. Hoy traigo vos al barrio parisino de Montmartre. Estamos un poco leños del centro y este es un barrio muy pintoresco y muy piquiñín en el que se pueden ver muchas cosas. Yo hoy voy a daros un tour, pero las cosas que me parecen las más importantes, entamando por esto. Este es un muro en el que está escrito, llamas el muro de los te quieros, y está escrito te quiero en más de 250 idiomas. Di que lo trae en asturiano, igual no te fijas si así bien, trae ámote. Pues la verdad que no me paré a leer todos los nombres que están escritos. No sé si está escrito en asturiano, pero bueno, si no lo está, seré yo la primera en escribirlo. Siguiendo con el paseo, llegamos a esta esquinuca, que aunque no parece muy importante, tuvo mucha importancia para mucha gente. Aquí, en el Le Bateau Lavoir, este edificio fue residencia de artistas durante muchos años, para los artistas tanto franceses, pero sobre todo para los que venían de fuera, entre ellos Pablo Picasso. Alóñome un poco porque de esta marea de gente no me vais a atender nada, pero lo que tenemos ahí atrás es la plaza de los artistas. En esta plaza, que nos recuerda al París más antiguo, los artistas pintan tanto paisajes, retratos y caricaturas en directo de la gente que pasa por aquí, y es pero guapo, pero interesante. Mami, ¿qué fue ese paisano ahí encajado? La verdad que aquí el amigo quedó petrificado. Pues sí, este paisano que veis aquí saliendo de la plaza y Le Passé Muraille, el que pasa las murallas, y una estatua en conmemoración al escritor francés Marcel Aimé, que en una de las sus novelas escribía sobre un personaje que tenía el poder de atravesar las paredes de las casas. Este personaje un día pierde los sus poderes y queda atrapado en la pared de su casa, y de ahí la estatua. No montéis locos. El paisano tiene la cabeza en la mano. Ahora mismo estamos en el parque de la Fuente de Saint-Denis. Este paisano, después de la muerte de Cristo, 250 años después de la muerte de Cristo, intentó convertir a la ciudad de París al cristianismo, pero el gobierno de ese momento no le prestó nada. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron la cabeza. Cuenta la leyenda que Saint-Denis anduvo con la cabeza por París dando vueltas, hasta que llegó aquí a esta fuente a lavar la cabeza. Y de ahí el parque nació en Moria. Camarina, yo también tuve PRI cuando tuve pel Erasmus. Acuérdame que me prestó mucho la iglesia de Saint-Jean, ahí en Montmartre, y la Maison Rose. Y es un paisaje y una cosa ablucante. A mí prestóme por la vida. Ya sé que no se parece nada al Moulin Rouge que estamos acostumbrados a ver aquí, pero este y otro molín que tenemos aquí en el barrio de Montmartre, que no es menos importante, parece más antiguo, y es que este molín, el Moulin de la Galette, nos recuerda al pasado agrícola que tuvo el barrio y fue construido en el siglo XVII. Bueno, para final con el paseo traemos a la Basílica del Sagrado Corazón. Está lo más alto de la ciudad. Desde aquí podemos ver el resto de París y para mí es el sitio más guapo que tiene la ciudad de los ángeles. Esta basílica construyóse en 1874. El su arquitecto fue Paul Abadie y construyóse en homenaje a todos los muertos de la guerra franco-prusiana. Aunque se acabó en 1914, no se consagró hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Bueno, hasta aquí con el paseo de hoy. Ahora deixo-vos con las vistas de París al atardecer.